Ilustrísimo señor delegado del Distrito San Pablo Santa Justa, señor director del Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad y director espiritual de la Hermandad del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, señor hermano mayor de la Hermandad del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, señora vicepresidenta de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada, señores hermanos mayores de las queridas hermandades de San José Obrero y San Ignacio de Loyola, delegada de sacramentales del Consejo General de Hermandades y Cofradías, señor presidente de la Asociación Santísimo Cristo de la Humillación y Nuestra Señora del Amor, señor presidente de la Asociación Nuestra Señora de la Humildad, señor presidente de la Asociación Nuestro Padre Jesús de la Salud, señores miembros de la Banda de la Oliva de Saltera, querido Juan Manuel, amigos y hermanos todos. No pasa el tiempo, sino la vida para atraparlo. Pues sí, amigos, el tiempo, aquel del que nadie escapa y a todos nos envuelve, el paso del tiempo. Una reflexión cargada a veces de nostalgia por el recuerdo, otras veces nos hace enarbolar el carpe diem para vivir el presente, o aquel que desgrana el futuro con ilusión y esperanza por lo que ha de venir. Mirad, lo veis, lo sentís, mirad a vuestro alrededor en cualquier lugar de esta ciudad donde os encontréis. Mirad y sentir cómo eso que tantas veces hemos leído, escuchado u observado comienza a cobrar sentido, comienza a despertar del letargo que ese tiempo nos ha traído, comienza a metamorfosear la propia esencia más íntima, más auténtica de esta ciudad. Sí, amigos, la primavera llama a las puertas de Sevilla, como no hace mucho tiempo llamó el heraldo de los Reyes Magos para que su majestad entrase por ella. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues aquí, y en el día de hoy, en este entorno que forjaran antaño los viejos hortelanos trinitarios, se adelantará un poco más ese tiempo. Don Juan Manuel Labrador Jiménez nos llevará en este tiempo cuaresmal pronunciando el pregón de la Semana Santa que anualmente organiza nuestro Distrito San Pablo Santa Justa, recayendo para este año 2015 la organización conjunta con la Hermandad de la Trinidad. Juan Manuel nació en un caluroso mes de agosto del año 1984. Desde su nacimiento ha vivido en Triana, concretamente afincado al barrio León. Una vez concluidos sus estudios primarios, su vocación de cronista le lleva a ingresar en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, obteniendo la licenciatura en periodismo. Ejerce pues la profesión de periodista desde edad temprana, colaborando en la cadena COPE Sevilla, siendo redactor del programa Cofrade Candelería, además de participar en las retransmisiones de la Semana Santa y colaborando puntualmente en los informativos. Formó parte del equipo de Giralda Televisión al trabajar como redactor del programa Espacio Cofrade, al que le fue concedido el premio Atea al mejor programa de interés social. Presentó junto a Maruja Vilche el programa María Visión con el Consejo, programa televisivo oficial del Consejo General de Hermandades y Cofradías, y el pasado año 2014 retransmitió la Semana Santa de Sevilla para toda Andalucía desde la Plaza de la Campana en 8 Andalucía Televisión. También lleva 2 años ejerciendo y presentando durante el mes de Adviento el programa Caminando hacia Belén, cuya segunda temporada se emitió el pasado mes de diciembre en el Correo de Andalucía Televisión. Como cofrade, pertenece a las Hermandades de la Esperanza de Triana, donde ha ocupado la función de auxiliar de secretaría y auxiliar de cultos, a la Divina Pastora de Triana, a la Hermandad de San Gonzalo, a la Hermandad de las Nieves y a nuestra Hermandad de la Trinidad. Asimismo, ha colaborado en Ediciones Tarteso, donde coordinó la obra editorial Triana con su Esperanza, así como es colaborador habitual en el Boletín de las Cofradías de Sevilla, publicación en la que coordina diversos reportajes, entrevistas y otros trabajos de investigación. Ha publicado diversos estudios literarios sobre los poemas y los escritores existentes sobre hermandades determinadas, sobre autores como Eva Cervantes, Juan Sierra, Antonio Rodríguez Buzón, Agustín Capitán, Manuel Garrido o Carlos Muñiz. Cabe destacar que ha realizado diversos guiones para las distintas producciones audiovisuales, entre ellas la del documental de la coronación canónica de la Esperanza de la Trinidad. Así como el pasado mes de enero se estrenó la primera película guionizada y dirigida por Juanma, San Gonzalo, una historia de fe y devoción, cosechando un éxito inesperado realmente importante. Su vocación como periodista, como ven, a pesar de su juventud, es de una altura considerable. Y no solo en el ámbito cofrade, sino además cuenta con diversos premios literarios, como el del certamen de poesía convocado en 2003 por la Junta de Andalucía, ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora?,
o la concesión del Girardillo de Honor del curso de temas sevillano en la Cátedra de Poesía en 2005, cuando solo contaba con la edad de 21 años. Asimismo, en 2002, publicó su hasta ahora único libro de poesía, titulado Recuerdos. Debo decirle que ha entrado a formar parte del Consejo de Redacción para la publicación del primer anuario de nuestra Hermandad de la Trinidad, que junto con el resto de componentes, sin duda generará una publicación de gran altura. Como curiosidad, me comentaba Juan Manuel, el texto que va a pronunciar el pregonero seguramente lo habrá hecho escribiendo con la marcha a la madrugada, porque ha sido en esos momentos de la noche donde han ganado la pieza literaria que hoy van a oír. Juanma lo definiría como un inquietante cofrade, amante de su ciudad, un ratón de biblioteca, un investigador incansable, muy detallista y observador, conocedor de nuestras ciudades y sus tradiciones más arraigadas. No en vano, bebe de las fuentes de grandes maestros de la literatura actuales, con los que le une una relación de amistad, como José María Rubio, Aurelio Verde, Antonio Muñoz Maestre, Joaquín Caro, Enrique Barrero o Lugardo Díaz, y fluido también por autores alejados del costumbrismo sevillano, como Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez o el maestro Miguel Delibes. En cuanto a pregones y disertaciones literarias, cabe destacar el primer pregón de la Juventud de la Divina Pastora y Santa María en el año 2001, su primer pregón que lo pronunció con la edad de 16 años. Pregón de la Juventud de San Gonzalo, pregón de la Esperanza de Triana, pregón del cincuentenario del Grupo Joven de la Trinidad, salutación a la Señora Santa Ana, pregón de las Glorias de María Auxiliadora de Triana, pregón del Carmen de Santa Catalina 2010, y los más actuales, exaltación a la Virgen de Reglas de los Panaderos en el año 2012, o exaltación del Martes Santo en la Hermandad de los Javieres en el año 2013, y el pasado año, exaltación del Domingo de Ramos en la Hermandad de Jesús Despojado. Como pueden ver, Juanma, en su juventud, ha derrochado una obra muy extensa y cuidada. Su personalidad, tanto en su trabajo como periodista, cuando no ejerce como tal, es de una viveza tan característica que me van a permitir mostrarle una anécdota que ocurrió aquí en nuestra hermandad. Me contó un fiscal de paso del Sagrado Decreto un sábado santo, justo en el momento en que nuestro paso comienza a entrar en la catedral. Él se encontraba cumpliendo sus funciones de periodista. Sucedió que nuestro pregonero estaba de corresponsal para una cadena de radio, donde estaba retransmitiendo en directo el paso de las cofradías por el tramo de la carrera oficial. Justo cuando el paso va a entrar en la catedral, Juanma, con su medalla de la Trinidad al cuello, se dirige al fiscal del paso y le saluda. En ese momento, al iniciarse la conversación, le dan entrada a la emisora en directo y conectan con él sin él percatarse de este hecho. En ese momento, Juan Manuel y el fiscal comienza la típica conversación. ¿Cómo vais? Viene muy bien la hermandad. Pues ahora el Cristo está en los palcos y la Virgen viene por Sierpe. El fiscal se dirige a la mesa de control para tomar la hora de entrada del paso del Sagrado Decreto y nuestro pregonero junto a él, sin haberse percatado aún que le habían dado entrada en directo, continúa diciendo aquello de: hay que ver que cada vez ponen más escondida la mesa de control. A la persona del control, que la conocía, con esa ironía que le caracteriza, continúa diciendo: anda, que es mi hermandad, quítale 3 minutitos. Hombre, que ha pasado mucho calor viniendo para acá. En ese momento el fiscal detecta inquietante una sombra en el rostro de Juan Manuel, y es que se había dado cuenta de que llevaba 1 minuto en directo, con lo que se había escuchado la conversación del fiscal y la petición de que nos quitaran 3 minutitos. El fiscal del paso se dirige a Juanma y le dice: Juanma, ¿qué te pasa? Que te has puesto muy serio. Al que contesta: tú procuras salir a tu hora de la catedral y si lo hace con 3 minutos de adelanto. Pues este cofrade, tan joven como atrevido en sus pronunciamientos y con el bagaje que ha tenido, no le va a dejar indiferente. Tempus inexorabile fui, decían los clásicos latinos y griegos. El tiempo se va, no cesa. Sigue el recorrido de la carrera oficial de la vida. Es la laguna que se refleja en la candelería de nuestros pasos de palio. El tiempo lo abarca todo, lo terrenal, lo espiritual, lo humano y lo divino. Aquellas manijas del reloj que marcan las pautas de la buena estación de penitencia. Tan solo, antes de dejarle con el protagonista de la noche, al cual tengo el inmenso honor y placer de cederle la palabra, antes que la cuadrilla del relevo, o antes de que en la lejanía vean cómo se aleja un paso de palio a los sones de la marcha que más les guste, tan solo decirle al Señor: Padre nuestro Jesucristo, que estás clavado en el madero, santifica con tus llagas la venida de tu reino, hágase tu voluntad en el sagrado decreto,
Danos el pan que necesitan aquellos que están hambrientos y las ofensas perdone con tu costado abierto. Ayúdanos a seguir la senda que el tiempo va desgranando, que en tentación no caigamos, librando de todo mal a los que están en desamparo, siendo ella la esperanza, nuestra madre que nos guía. Padre nuestro uno y trino, tus 5 llagas de agonía amparen a este pueblo en el que dejaste la semilla de esta fe trinitaria que va regando Sevilla. Padre nuestro Jesucristo, que estás clavado en el madero. Querido y amigo Juan Manuel, la cruz de guía está en la calle. Muchas gracias.
tras recorrer las estrechas callejas que me llevan a su encuentro, contemplo su rostro, porque sé que en él hallo lo que ando buscando. No existen miedos en la oscuridad de esa senda que converge en el lugar donde resplandece toda su luz, la que irradia su poder majestuoso, la que fertiliza tantas almas necesitadas de consuelo, la que guía nuestros pasos con acierto bajo la fría tiniebla del egoísmo y el escepticismo para evitar perdernos por un trayecto equivocado, la que marca el espacio donde la vida no naufraga en el lodazal de nuestras culpas porque éstas quedan reducidas a la mínima expresión. En una sociedad cada vez más materialista e interesada, hay personas que, sin embargo, le seguimos allá donde se sabe que habita. Y cuando se exhibe portentosa su figura, se comprueba que su sombra no es otra que una cruz, la misma que dejó de ser instrumento de martirio para convertirse en signo de salvación. No hay consumismo alguno que quiebre la pureza del espíritu que anhela sentir su cercanía, porque jamás se fue, ni nunca lo hará. Siempre permanece a nuestra vera, y aunque parezca que duerme, su boca continúa desprendiendo el aliento que impulsa nuestro brío para no desfallecer en ningún momento, a pesar del desánimo y el abatimiento predominante en esta atmósfera que, pareciendo irrespirable, realmente goza del candor de su inigualable apariencia. Alzo la mirada y la veo. Sé que ahí está, ante mis ojos, mas no porque la vea con ellos, creo con mayor convicción. Antes, al contrario, porque creo firmemente, sé que la estoy viendo. Ni iris ni pupilas necesito ciertamente para corroborarlo. Me lo dice la fe que me invade, y por su intercesión sé que la veo. Y una vez más os lo afirmo, sé que ahí está, sin desampararnos. Aguzad la vista, pero no la de vuestros ojos, sino la del alma, la que observa aquello que muchos otros no ven, porque precisamente les falta lo que no logran percibir. Con su cabeza reposada sobre el nido de su pecho, donde su corazón no cesa de bombear esa sangre que se desparrama desde lo más alto del madero para perdonar todos nuestros errores, y con sus brazos abiertos, como seña inequívoca del amor que ofrenda día y noche a su piadoso pueblo, descubrimos el sentido trinitario de la cruz, el brazo vertical, conocido como estipes, de color rojo, justo por donde se vierte el líquido de la alianza nueva y eterna, sobreponiéndose al travesaño horizontal, el patíbulum de tonalidad azul, representando a esa misma humanidad a la que abraza Cristo desde ese leño a partir del cual todos los cristianos hemos de ser, como nos pide el Papa Francisco, fermento de esperanza. Ahí está, en Él y con Él. ¿No la veis? En el inicio de este quehacer, postrémonos todos ante Jesús crucificado, en la mitad exacta de esta cuaresma, que cabalga en el íntimo silencio de las horas hacia ese delta que será el alumbramiento de una nueva Semana Santa, que se renueva con el paso de los tiempos. Y ubicados en el calvario de su altar, apreciemos las facciones de su divina faz, siempre con el ánimo exultante, porque ese cuerpo magullado y traspasado por 5 llagas no deja de ser el fruto bendito de un vientre henchido de esa esperanza que se refleja en el contorno de su semblante. Al hincarme de rodillas junto al árbol de su cruz, atisbo en su contraluz el perfil de esas mejillas que no besan las rencillas de este mundo acobardado, extinguiéndose el pecado cuando aflora la bondad en la egregia dignidad de este Cristo vulnerado. Sublime Rey sin corona, que por nosotros se entrega a la par que nos congrega en torno de su persona, pues nunca nos abandona ni nos deja de la mano, haciéndonos más liviano el camino a recorrer, para así con él romper tanto sufrimiento vano. Son sus llagas un quinario que alienta con devoción el sentir de esa razón que descubre en el sagrario el vestigio trinitario de su ferviente clemencia, mas también en su presencia se intuye la doncellez y la pulcra sencillez de una fémina inocencia.
Respira aún por su boca aquel soplo de la gracia con que la vida se sacia de ese encanto que trastoca el primor que desemboca en su rostro escarnecido, y sin darse por vencido prende Jesús una lumbre que expectante nos vislumbre un augurio presentido. La muerte no es colofón si el gozo viene detrás, quedando claro además que no existe confusión al percibir la visión de la dulce remembranza que muestra la semejanza con los rasgos de su madre, siendo esa cara el encuadre donde habita la esperanza. Ilustrísimo señor delegado del Distrito San Pablo Santa Justa, señor director del Colegio Salesiano de la Santísima Trinidad y director espiritual de esta hermandad, señor hermano mayor, Junta de Gobierno y hermanos de mi querida Hermandad de la Trinidad, señora vicepresidenta de la Archicofradía de María Auxiliadora Coronada, señores hermanos mayores de las Hermandades de San José Obrero y del Cautivo y Rescatado de San Pablo, señora delegada de Hermandades Sacramentales de la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, presidentes de las asociaciones aquí presentes que hoy nos acompañan, representaciones de otras hermandades que hoy también quieren compartir este acto con nosotros, señoras y señores. Comienzan los días a alargar poco a poco la tímida y dorada luz de esas tardes que perecen en estas semanas cuaresmales, trayendo consigo el deseo de ese tiempo que está por venir una vez más. Precisamente en este lugar, en cuyas galerías subterráneas, según cuentan las viejas leyendas y tradiciones hispalenses, estaban las cárceles en las que fueron martirizadas la Santa Justa y Rufina. Empieza la definitiva cuenta atrás que resta horas a esa espera que arranca el miércoles en el que el sacerdote traza en nuestra frente una cruz con la ceniza procedente de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Y mientras la esboza con sus dedos, su voz nos recuerda las palabras que Marcos rubricó en las Sagradas Escrituras: convertíos y creed en el Evangelio. Y ante las escaleras del presbiterio aparece nuestro Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, al que nos abrazamos para recorrer junto a él las calles aledañas a este antiguo convento, entre tanto rezamos las estaciones de su Vía Crucis: Enladrillada, Santa Paula, Santa Isabel, Siete Dolores de Nuestra Señora, San Román, Sol. Hace frío y la piel de Dios se hiela en esa condensada noche en la que el humo del incienso perfuma ese mismo cuerpo que abastece nuestro espíritu al comulgar el pan de la Eucaristía. Así es como vivimos en esta Hermandad de la Trinidad el nacimiento de este periodo litúrgico de ayuno y abstinencia, de purificación e iluminación como preparación espiritual de la fiesta de la Pascua, la cual presagiamos los cofrades de esta centenaria corporación penitencial con mayor concreción en la mansedumbre inmarcesible de esa mirada virginal que todo lo llena con la benevolencia de su advocación. En un abrir y cerrar de ojos se alzará majestático en su capilla el verde palio que abrigará a la esperanza con la finura de sus bordados, mientras ella aún luce las modestas prendas que resaltan esa hebrea guapura que circundan 12 estrellas que no precisan de presea para poder nimbar su cabeza. El alma se impacienta a medida que caen las hojas del calendario y sueña con una blanca túnica nazarena, con capa negra al viento y escapulario trinitario al pecho, sobre el que caerá esa medalla que pende del cuello y que desde la infancia es besada en el cabecero de la cama antes de ir a dormir. Y soñando, aparece entronizada la Virgen en su paso, al fin ataviada con lo mejor de su ajuar, reflejo de la suma exquisitez de las manos que acarician esa ternura en el amanecer de Dios que diría José María Rubio. Como si de un ángel silente se tratase, sube con ella a la gloria de su peana el enfervorizado corazón que le susurra al oído, mientras le compone el tocado: su Dios te salve, Reina y Madre de Esperanza. A los pies de la basílica, la Virgen de la Concepción vela la serena placidez del fruto de sus castísimas entrañas, y justo enfrente, como contemplando el gélido paisaje del Calvario, la Santísima Trinidad con los doctores de la Iglesia corroboran que todo aconteció tal y como estaba escrito en la profecía de Isaías. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador.
Es semana de pasión. Y como adelanto de esos días sacros que agonizan en cada ocaso ante la redondísima presencia de la luna de la Parasceve, en las vísperas del viernes de dolores, un sordo golpe del llamador quiebra el silencio claustral que dormita entre estas paredes salesianas, y cual dicha anticipada, se produce el estruendo de los flecos de aquellas bambalinas confeccionadas por los sobrinos de José Caro con los consistentes varales que labró Manuel Seco Velasco. La esperanza, otro año más, se encamina a las proximidades de la capilla sacramental para presidir, cuando perece la Cuaresma, la misa en memoria de todos aquellos que nos precedieron en esta cofradía, que también forma tramos en el cielo. Ella viene justo por ahí en medio, por ese pasillo tan largo que se queda excesivamente corto para su grandeza. Parece que se trata de un íntimo sábado santo, en el que a su paso solamente le faltan las flores para estar culminado como altar itinerante, aunque no las requiere en verdad, al ser ella misma en el verso de Florencio Quintero, Rosa de la Trinidad. Y cada año, en esa noche específica, se renueva una promesa, realizada ante la Virgen como testigo de aquella palabra dada. Ella sabe muy bien el porqué de todas las cosas, y aunque al principio pueda ser difícil, demasiado quizás, comprender los designios de Dios, la señora sí que hizo realidad una unión tan fuerte entre dos personas que ambas son conscientes de que si nada hizo que su amistad anduviese por caminos dispares, es porque la esperanza nunca consintió que aquella le fuese arrebatada por el destino. Y anualmente, ninguno de los dos falta a esa cita en la que ya se preludia la inminencia de lo que está por llegar. No puede quedarse quieta ningún jueves de pasión, pues le embarga la impresión de aún sentirse incompleta. Su vestidor la engalana con sumo mimo y cuidado, pero nada es demasiado para esta dama lozana. Él la enaltece a su vera, susurrándole al oído el compás de aquel latido extasiado en su quimera. «Qué guapa eres, señora», en voz baja le musita ante esa cara bendita que a todo el mundo enamora. Va arropada por su manto, por el verde terciopelo de esa prenda que es el velo que salvaguarda su encanto. La Virgen quiere salir, mas aunque a Dios se lo implora, todavía no es la hora para que pueda partir. Por eso avanza despacio a través de la crujía, cual lenta melancolía que invade todo el espacio. Hay silencio en estas naves que ella inunda de esperanza, brotando así la añoranza entre sus manos tan suaves. Poco a poco, sin premuras, se acerca al altar mayor, desbordando con su albor la más sombría angostura. Frágil reina trinitaria de sobrehumana belleza que desprende su terneza de la forma más plenaria. Sobre la candelería no crepitan los pabilos que ya ansían intranquilos dar su luz con gallardía. En las sombras de la noche, cual misterio de Sevilla, una virgen sin mancilla da su bondad en derroche. Retumba su llamador cuando va quedando menos para ver los nazarenos que nos guían a su amor. Casi es viernes de dolores entre estos muros sagrados donde quedan impregnados sus celestiales fulgores. Y de manera discreta, junto a aquel Don Bosco Santo, arriba con tierno llanto la esperanza más secreta. Frente a este templo, que nos acoge en esta noche, se alzaba hasta mediados del siglo XIX la derruida Puerta del Sol, cuyo recuerdo pervive en la nomenclatura de aquella calle en la que el poeta Rodríguez Buzón rememoraba el tránsito de nuestra Hermandad de la Trinidad, alegando que aunque venía por esta vía, no cabía por ella. Y al final no se equivocó. La muralla, por tanto, cercaba la actual ronda histórica, quedando aún restos de la misma en los jardines del valle. El convento trinitario, pues, se hallaba a extramuros de la ciudad y a las espaldas del mismo no existía territorio alguno urbanizado, porque hasta hace menos de 3/4 de siglo Sevilla todavía no había crecido por aquella zona. No sería hasta 1958 cuando se produjese la apertura al culto de la iglesia dedicada al casto carpintero que fue esposo de María, San José Obrero, erigiéndose como parroquia 2 años más tarde.
creándose a la par una hermandad que desde el primer instante veneró a la bendita imagen de aquel hombre que porta en su diestra la sierra alusiva a su noble oficio, mientras que en la izquierda muestra una vara de azucenas tan puras como la preciosidad de aquella dolorosa que fue el mejor sueño principiante de un niño de 12 años que supo plasmar en la madera el refinado rostro de la Madre de Dios. Junto al pan ácimo y el vino, que en la transustanciación han de convertirse en el cuerpo que por los siglos de los siglos será entregado por todos nosotros, y en la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada sobre este pueblo para la absolución de tantas culpas, un mozalbete tomaba en la sacristía de aquel recinto sagrado sus primeras gubias para, a golpes de su corazón enardecido, dejar en aquella barriada obrera sin pasado uno de los pilares esenciales del mismo para vertebrar la fe entre sus vecinos. Así de sencilla nació Nuestra Señora de los Dolores, claro reflejo de la humildad de aquella nazarena en cuyo seno se encarnó aquel Mesías que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo para esparcir su caridad cuando hubo de cargar sobre su hombro lastimado con todos los pecados de un mundo que lo condenó incrédulamente al cruento martirio de la cruz, la misma con la que continúa revelando su redención sobre la humanidad. Ese madero que hemos de hacer nuestro para soportar su desmesurado peso, como hace cada sábado de pasión, dando ejemplo, como hizo durante su propia peregrinación terrena, esa persona nativa de Dehesa de Montejo que no ha querido dejar de emular a aquel campesino que tendió su mano al Señor por la calle de la amargura. Tan solo las buenas gentes jamás serán olvidadas, quedando inmortalizadas de 1000 formas diferentes, y nunca estarán ausentes al evocar su valía. Por eso en su cofradía, tomando un hábito hebreo, quiso hacerse cirineo el padre Víctor García. ¿Con qué ilusión vivió el padre Víctor, Rafael, junto a vosotros, junto a los hermanos de San José Obrero, la primera salida de su Virgen bajo palio en la tarde del sábado 20 de septiembre de hace ya 7 años? Parece que fue ayer. Y en tan escaso tiempo forman parte de los más indelebles recuerdos aquellas procesiones que daban la bienvenida al otoño cuando caía la áurea luz del atardecer, anhelando sus cofrades entonces contemplar a la señora entre los azahares de las calles Iriarte, Nicasio Gallego, Antonio Filpo Rojas, Pinta o Jabugo, bajo el azul antifaz de su túnica nazarena del mismo color con blanca capa, algo que a pesar de la amenazante presencia de grisáceas nubes pudo hacerse realidad en 2013. ¿Lo recuerdas, Maruja? Seguid caminando con paso firme, porque Sevilla está con vosotros y os admira. Y aquel fraile de la Orden Mínima de San Francisco de Paula sigue velando por vosotros desde allá arriba. Porque es más, no llegó a la casa del Padre el día de la festividad de los Santos Arcángeles, cuando no había transcurrido siquiera una semana desde la procesión de Nuestra Señora, y en tan solo 4 meses desde su marcha recibisteis la noticia del reconocimiento del carácter penitencial para vuestra corporación. Solo os digo que las casualidades no existen, porque siempre hay detrás una causa que justifica el hecho en cuestión. Abrid las puertas de San José Obrero para que salga vuestra cofradía, porque con ella sacáis a la propia parroquia, que se hace unión indivisible con su barrio cuando éste se arremolina en torno a la gracia inmarchitable de quien es norte y guía de vuestras vidas. Fenece lenta la espera, cuando al fin llega el momento de concluir la cuaresma y dar paso al sentimiento más profundo y expectante. Un sentir que brota dentro de nuestras ávidas almas al precisar del consuelo que otorga con su cariño esa reina de los cielos, que abatida en sus dolores se hace flor de 1000 requiebros. Se va despacio la tarde cuando está soplando el viento que acaricia aquel perfil tan candoroso y perfecto, un semblante del que emana el fulgor de un firmamento que se enciende esplendoroso al ir prendiendo ese fuego que arde cual corazón embelesado ante el gesto de esta Virgen aniñada
que recoge nuestros ruegos, tantas hondas peticiones formuladas en silencio para que solo las oiga entre neblinas de incienso aquella intacta muchacha que recorre los senderos marcados por esa cera que salpica con sus besos el transitar fervoroso de ese blanquiazul cortejo que, siendo aún muy reciente, va estrenando nazarenos cada año cuando sale, evocando los recuerdos de tantos fieles cofrades que regalaron su esfuerzo y pusieron su ilusión para alcanzar este empeño, haciendo de esta hermandad ese gran lugar de encuentro de todos los moradores de este barrio casi nuevo. Y aunque goza de solera sin contar con mucho tiempo, la cofradía ya avanza caminando por derecho tras la sombra penitente de aquel divino maestro. Es sábado de pasión y aquella madre del Verbo va empapando con su llanto ese modesto pañuelo donde van todos los nombres que nunca estuvieron lejos de ese sollozo que brota en aquellos ojos negros que iluminan nuestras vidas, siendo así pues los luceros más brillantes en la noche donde todo se hace eterno. Y por eso en su parroquia jamás le faltan los rezos de todos los feligreses que se sienten prisioneros de la belleza más pura que existe en el universo, ese fascinante hechizo que desprende con su esmero la Virgen de los Dolores que vive en San José Obrero. Vuelvo de nuevo a ti, Señor, porque si en tu rostro veo precisamente la esperanza, es porque en ti se advierte con claridad la memoria de aquellos que ya no están con nosotros, pero que resucitaron ante tu presencia en las bóvedas celestiales, porque así nos lo asevera Juan, el evangelista, en las Sagradas Escrituras: el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Cuando un cofrade da luz a tu camino durante la estación de penitencia y se cubre con el antifaz, bajo el anonimato de esa tela siente como nazareno que retorna a ese periodo de expiación en el que ha de reencontrarse consigo mismo y con sus propios recuerdos. Si bien es verdad que nazareno se es todos los días, pues se trata de una característica intrínseca de nuestra identidad como cristianos. No hay ocasión en la que no te observe Cristo de las 5 llagas y no evoque aquellos versos, casi improvisados, que te dedicaba aquel hombre que velaba por nuestra madre como si de su niña se tratase. Sujeto por negros clavos en la cruz de tu destino, te miro, Cristo divino, eres un junco encarnado, perfumando los caminos el clavel de tu costado. Así, con esa espontaneidad te hablaba Ángel Moreno Esteban, quien tanto se afanó por esta corporación, tal y como lo hizo el bueno de Jacinto Diánez, siempre a la vera de los jóvenes, alentándolos y secundándolos para que nunca dejasen de ser leales servidores de nuestra esperanza. O Antonio Oriol, revistiéndose puntualmente con su túnica cada sábado santo, sin que flaquease su pujanza a pesar de lo avanzado de su edad. O Juan Tejido, montando desde hacía tantas décadas los pasos de nuestra cofradía para que luciesen esplendorosos por Sevilla en su triunfal itinerario hasta el mayor templo metropolitano. ¿Y quién se olvida de la distinguida caballerosidad de Luis Rubio Machuca, trinitario modélico que siempre estaba a disposición de sus hermanos, como aquel cofrade que era memoria viva de esta hermandad, Juan González, tantas veces recordado? Pero permití a este pregonero, no obstante, un momento de insondable intimidad, porque ahí, justo ahí delante, hace 8 años, él tomó mi medalla, me la ofreció para besarla y me la impuso. Por eso, cada vez que hago uso de ella en cualquiera de nuestros cultos, o incluso hoy mismo, la acerco hasta mis labios para depositar en ella todo el cariño que él mismo me dispensó. Desde el primer minuto me acogió con afecto en esta hermandad y supo ser mi hermano mayor. Querido Pepe Gómez, a ti te debo principalmente que hoy me halle en esta tribuna. Sé que eres el culpable y jamás te olvido, porque sé que tú, como todos los trinitarios que nos antecedieron, estás sentado a la diestra del juez supremo. Un cofrade de Sevilla nunca se marcha del todo, pues desde su barandilla siente esa fe que se orilla en su celeste acomodo. Desde la gloria presencia ante el sagrado decreto, aquel gozo tan completo que irradia toda su esencia con júbilo y con respeto.
Junto a Ambrosio y Agustín, más Jerónimo y Gregorio, aquel hermano notorio se doctorará por fin de modo satisfactorio. Velará en el paraíso por su bendita hermandad con estima y voluntad, renovando un compromiso con la Santa Trinidad. Su recuerdo permanece donde habita la memoria, ya que no se desvanece ese amor que se estremece en su fuerza perentoria, y con el rezo sincero de aquel cantar lastimero donde la oración se encuadre, se consuma este sendero a la derecha del Padre. Te la debía, Pepe, y tú lo sabes. En el Nuevo Testamento, la epístola a los Hebreos asevera que la fe es el esfuerzo de conseguir lo que esperamos. Sin duda alguna, la Semana Santa supone para Sevilla la eclosión de sus barrios, que se hacen cofradía tras una cruz penitente que les guía hasta el aseo hispalense. Y es precisamente por mediación de esa fe, heredada de nuestros mayores, para luego ser legada a nuestros descendientes, como se aspira a alcanzar los sueños para poder acariciarlos. Y si no, que se lo digan aquellos fieles que a finales de los años 70 comenzaron a evangelizar con sus testimonios y acciones un entorno periférico sin que hubiese aún hermandad o imágenes a las que venerar. Como si de un preciadísimo tesoro se tratase, aunque ciertamente lo es, aparece en aquella vetusta estantería de la infancia, con su lomo verde y sus letras doradas, aquella filmación que desvelaba a un crío, a través de la pantalla, el milagroso prodigio de ver emerger a Dios en la divina madera de su linaje. Aquel vasto tronco en el que brotaba el rostro de Cristo mediante las manos del escultor, posee hoy esa unción que atrae a todos los que confían en Jesús y siguen las huellas de sus pasos. Entre esta basílica salesiana y la parroquia de San Ignacio de Loyola se traza en el horizonte el azulado cromatismo de la cruz trinitaria, uniendo el lugar donde históricamente residió en esta urbe la orden fundada por San Juan de Mata con el emplazamiento donde reside en nuestros días, siendo el amor de nuestro Señor el que trae consigo la encarnada coloración que se asienta en el vértice del madero, metáfora palpable con tintes marianos en el paso de palio de la Virgen del Rosario Doloroso, porque si la devoción de sus hijos le ofrendó la sencillez de ese firmamento añil sostenido por 12 varales para preservar su pureza, ella, como madre del Redentor, tiende desde sus sienes ese manto burdeos con el que esparce la plena inmensidad de su cariño a todos los que acuden puntuales a su llamamiento. Ahí está otra vez la cruz de la Trinidad. En escasísimas primaveras, el lunes santo se ha convertido en seña de identidad y jornada festiva del polígono de San Pablo, trayendo a su gente hasta el corazón de la ciudad la mirada compasiva de quien es Rey de Reyes, que con sus manos atadas se manifiesta como un Dios que se humanizó para redimir a todas las generaciones. Cuando durante la segunda jornada de la gran semana de la Pasión, por el barrio León, se exterioriza el soberano poder del Altísimo ante el sumo sacerdote del Sanedrín, por la avenida de Pedro Romero, tras rasgarse sus vestiduras, Caifás acusa al Hijo del Hombre de blasfemo ante Herodes, cuando la injuria es realizada por quien era yerno de Anás. ¿Cuántos Caifás siguen pululando por nuestra sociedad y hasta por nuestras cofradías? O como diría Nicolás Fontanillas en sus versos, hay cuántas cobardías, Dios mío, en nuestro tiempo. Seamos valerosos como cristianos que somos, pues el último Papa Santo, Juan Pablo II, nos lo recordaba con perseverancia. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, y junto a Él iremos dejando a sus espaldas la avenida de la Soleá, la calle Sinaí y Luis Montoto, para irrumpir en el casco histórico, atravesando esa demolida puerta de Carmona que persiste en la evocación de los anales sevillanos. Por un largo recorrido viene Jesús maniatado desde aquel barrio alejado que no es desconocido, mas con paso decidido atraviesa la ciudad, proclamando su heredad con la cruz sobre su pecho, y aunque se sienta maltrecho, nos revela su deidad. Avanza firme y valiente para darnos su mensaje, haciendo frente al ultraje existente en este ambiente, donde el frío del relente eriza toda la piel, siendo Dios el timonel que nos conduce infalible por aquel mar bonancible a bordo de su bajel.
polígono de San Pablo, vecindario caminante tras la sombra vacilante de aquel de quien os hablo, el que nació en un establo a pesar de su grandeza y en su más honda llaneza se erigió como el maestro que enseñó su Padre Nuestro a todo aquel que le reza. El fragor de la injusticia ensordece la conciencia en la dura penitencia de la más triste impudicia, pues la envidia y la malicia provocaron la condena que en la historia más resuena, la de Cristo atormentado para ser crucificado por una ilícita pena. Con rotunda convicción sus manos desataremos y con él alcanzaremos la anhelada salvación al darnos su bendición, quedándose ensimismado este amor ilimitado que por siempre estará vivo cuando se sienta cautivo y por la fe rescatado. Como vigía insomne, que se ubica apostada en el espacio más prominente para sentirse casi en el cielo, afrontando la tempestad meteorológica más intempestiva, oteando desde su cima, a cualquier hora, cuanto sucede en su entorno, María Auxiliadora se mantiene atenta para dar su amparo allá donde se requiera su socorro. Desde la cúpula, su intacta y nibia efigie como las nieves contempla el municipio en su integridad, observando en línea recta cómo en San Julián predomina el donaire azul y plata de la Iniesta. O al mirar a su izquierda, verifica cómo por detrás de San Román la castiza venustez de las angustias encandila el sentir de los gitanos. Y hacia el otro lado, atisba como tiemblan impetuosas las verdes esmeraldas que anidan bajo esa faz en la que todo se concentra detrás del arco de la Macarena. Por las noches, mientras sostiene en sus brazos a Jesús, toma el cetro entre sus dedos y, encaramando su mirada por encima de las casas, centra su atención allende el río, allá donde la idílica belleza de una pastora guía con su báculo la luz que se filtra en Triana a través de esa esperanza que se hace caudal de pureza mediante los surtidores de la fuente de nuestra salud espiritual. Y desde aquel paisaje, quien hoy eleva su voz ha sentido sobre sí mismo la ayuda de esta madre, dictándole lo que con su exigua pluma habría de redactar en las menesterosas páginas de este pregón. La Cuaresma dobla la esquina de su ecuador, mas al apreciarse la melancólica sonrisa de la Virgen de Don Bosco, su expresividad inculca ese mismo alborozo que palpita sobre la superficie de su gentileza. Soñando con la esperanza más genuina y cabal, manará cual manantial la más intensa alabanza. El auxilio se refleja en su gloria soberana, con la algazara cristiana que jamás se desmadeja. Y sus ojos cristalinos infunden serenidad a través de esa humildad que traspasa sus caminos. Soñando con la esperanza más discreta y virginal, germinará aquel rosal que es destello de bonanza. Pasarán siglos enteros, pero su paz prevalece junto al sol que resplandece con sus haces más certeros, y su gracia mediadora deja el alma sosegada en la dicha esperanzada de María Auxiliadora. Dijo San Pablo a los romanos que en la esperanza fuimos salvados. Y con estas mismas palabras comenzaba Benedicto XVI su encíclica titulada Espe Salvi. Si bien en las últimas jornadas mundiales de la juventud, el Papa Francisco pidió a los jóvenes y a todos los cristianos en general que nunca perdamos la esperanza, jamás la apaguemos en nuestro corazón, aduciendo que Dios es nuestra esperanza. He aquí la prueba más evidente. En la desdibujada fisonomía de este Cristo malherido por las 5 llagas que perforaron su cuerpo, descubrimos siempre la esperanza. Así lo hemos manifestado en el alborear de esta disertación, y de igual modo lo rememoramos en los instantes postreros de este pregón, y como protestación de nuestra propia fe, evocamos la plegaria que el sentir de la Hermandad de la Trinidad canta Santa María. Enséñanos el camino con la luz de tu mirada, y muéstranos a Jesús, Cristo de las 5 llagas. Las horas se precipitan en el reloj de las emociones más sentidas, y comenzamos a intuir la Pascua de la Resurrección cuando nuestra corporación se echa a la calle para convertirse en cofradía.
El sagrado decreto va por delante para impartir su doctrina, dando a conocer las verdades profesadas por esta Iglesia adormecida a los pies de la persona del Hijo, que bajó a la tierra para hacer la voluntad del Padre, padeciendo en la cruz los más funestos estertores, tal y como se advierte en ese Calvario, en el que la pura y limpia concepción de María Santísima, de cuyo voto se cumple el 4º centenario, cuando Roma aún no reconocía este dogma, asiste afligida a la preparación del descendimiento de aquel cadáver al que no quebraron ni uno solo de sus huesos. Se alza lenta la mirada hacia el cuerpo del Señor, pues María Inmaculada, traspasada de dolor, ve una vida marchitada. Reavivando estos versos del pasado, y al mismo momento que María la de Magdala recoge en el cáliz los regueros de sangre que rezuman por la piel de Jesucristo, aparecerán sigilosos los tramos nazarenos que con cera verde escoltan a la que es luz, esperanza y ventura en el buen decir de Manuel Barrios Masero. Al final de este trayecto, sin prisas y sin tardanza, viene siempre la esperanza bajo ese palio perfecto en el que arriba directo al recuerdo perdurable del deleite más amable, pues la estirpe trinitaria de su historia centenaria irradia su luz palpable. Y cuando este pregón divisa tribulado la trasera del paso de la Virgen, diluyéndose la música en ese pentagrama imperecedero que cobija cada una de esas notas que rezan a su modo su particular oración, el pregonero sabe que ha de ir haciendo la señal de la cruz en su frente para irse despidiendo. Un adiós que no puede darse sin mostrarse previamente la congratulación por esta tarea encomendada por la Junta de Gobierno que encabeza Juan Manuel Piñas como hermano mayor, quien una lluviosa noche de noviembre comunicaba el nombramiento de quien les habla para venir a este antiguo santuario a disertar sobre aquello que es casi imposible porque no existen realmente palabras con las que describir tanto amor, tanta pasión y tanta esperanza. Agradecimiento que se hace extensivo a las demás corporaciones por refrendar esta designación y al concejal del distrito por su aceptación. Y cómo no, gracias a Alberto Rodríguez, hermano, amigo y enamorado de la esperanza trinitaria, que con el acento fraternal que le caracteriza ha tenido a bien acometer la presentación de este orador y de aquí a la eternidad mantendrá una verdadera deuda de gratitud ante tanto afecto por su parte. Eso sí, el fiscal anónimo del decreto era él. Y ahora sí, dejad que esta voz se pierda en la bulla y sea la mirada la que le tome el relevo ante la antorcha llameante de esa candelería, que como ascua vigorosa guía a los derroteros por los que ha de transitar la soberbia prestancia de nuestra Madre. La pasión va culminando de la noche a la mañana, renaciendo un tiempo nuevo al abrirse esa ventana por la que sopla la brisa de una Pascua renovada que florece jubilosa en la esplendente mirada de una mujer poderosa, refulgiendo en cera blanca la nitidez transparente de esa pureza que embriaga el sentido y la razón que habitan en nuestras almas. Por las calles va pasando, bajo esa gloria estrellada que disemina fulgores cuando brotan mil plegarias, la hermosura incandescente que cual requiebro se enmarca en la dulzura sublime de esa Virgen cuyas lágrimas son la lluvia que abastece la ternura que se abraza al concepto de su nombre. Ese nombre que reclama alivio para las penas, ese nombre que se halla exultante en nuestros labios, ese nombre que se alza por encima de este pueblo, ese nombre que derrama sentimientos trinitarios, ese nombre que regala el encanto delicado que dimana de su gracia, porque su nombre es el sueño que despierta en las entrañas de todo aquel que venera su excelencia inmaculada, la devoción inefable a su radiante esperanza. Caminando por Sevilla a través de sus arterias, con el aire trastocado por la carita inclinada de esta pulcra majestad, el corazón se entusiasma al acudir a su encuentro para sentirla cercana sobre el altar de su paso, resurgiendo las nostalgias en su extenso itinerario, pues por sus calles y plazas irá otorgando la Virgen la solemne bienandanza que este mundo necesita de forma casi inmediata. Rodeada del gentío que con delirio la clama, va meciéndose en su palio a los sones de esas marchas que desprenden la alegría de una fe resucitada, porque la esperanza anuncia que la vida es ensalzada tras vencer a la agonía que tenía amenazada a toda la humanidad, y al culminar la jornada que pone fin a ese tiempo al que llamamos semana,
fluye la melancolía ante la inocente estampa de esta madre primorosa, dejando depositadas en las palmas de sus manos la robusta confianza que sus devotos le ofrendan a esta reina coronada. Noche del sábado santo, la Semana Santa acaba, mas no importa, que ya llega la amanecida de un alba que traerá precisamente mayor goce de esperanza, porque no nos abandona en la fría madrugada. Ella sigue con nosotros para darnos su compañía, desplegando los bordados del manto donde resguarda el fervor de tanta gente que intensamente la ama, a la par que 12 ángeles revolotean sus alas entre verdes bambalinas y éstas chocan en la plata de aquellos altos varales ejecutados a ultranza para un conjunto magnífico, rematado en esa cara, imposible de igualar, puesto que nadie la alcanza, ni siquiera Juan de Astorga, que no pudo superarla. Se difuminan las horas cuando el sueño desbarata todo el ritmo y la medida de los minutos que pasan, deshojándose en segundos el brillo que se adelanta en el fuego relumbrante de esa impronta sevillana que lleva dentro la Virgen con su sin par elegancia, y la misma Trinidad eternamente se afana en rendirle pleitesía a la guapura niñada de esta celestial doncella que nos colma de esperanza. He dicho.